¿cómo están? Bienvenidos a un video nuevo de The Violist Apprentice. Como lo pueden ver en el título de este video, les voy a enseñar como un panorama general de cómo es que se tiene que identificar un organismo, en esta ocasión, una araña. De hecho, esta es la versión larga de una serie de historias que les subí a Instagram. Normalmente en mi cuenta siempre estoy subiendo fotografías o historias de los animales que me voy encontrando, ya sean insectos, ya sean artrópodos o animales. Y ustedes siempre son muy curiosos y siempre me están preguntando de: oye Sofía, ¿cómo supiste qué especie era? O ¿cómo supiste que esta coloración pertenece a cierto animal? Y ese tipo de cosas. Entonces es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y para no hacerles el cuento muy largo, mi cuñado hace algunas semanas atrás me mandó esta fotografía y este video para que les ayudara a identificar una araña que se encontró en su garage. Para esto mi hermana y mi cuñado viven en el estado de Washington, en Estados Unidos, así que basándome en este video y en esta fotografía les voy a enseñar más o menos cuál es mi proceso para identificar esta araña. Primero y antes que nada, una de las cosas que tenemos que reconocer es que cuando estudias biología y cuando estés estudiando esta carrera, lo único que te enseñan a hacer y para lo único que te entrenan es para ser biólogo y para ser científico. Hay muchísimas habilidades que después vas desarrollando ya afuera de manera profesional, pero una de las características y una de las habilidades que más se desarrollan cuando eres estudiante, o se supone que debes desarrollar cuando eres estudiante, es el poder identificar cierto tipo de organismos, ya sean aves, ya sean artrópodos, ya sean reptiles, ya sean peces, etcétera. Depende del área que es la que estés más interesado. Todo esto empieza cuando tomas una materia que tenga una parte teórica y una parte práctica o de laboratorio, como, no sé, plantas, vertebrados y en este caso artrópodos y más específicamente arañas. En la parte teórica normalmente aprendes todo lo que tenga que ver con la ecología y con la biología del animal, además de la anatomía del organismo. Para esto, si estudias a fondo la anatomía, sabes que una araña está dividida en prosoma y opistosoma, que tienen 8 patas, que inclusive las patas tienen divisiones y esas divisiones tienen nombre, como coxa, trocánter, fémur, patela, tibia, metatarso. Y además aprendes que no todas las arañas tienen el mismo número de ojos y sabes que no todas las arañas tienen los ojitos acomodados de la misma manera. Entonces todo este tipo de información lo aprendes de manera teórica. Ya cuando tienes la parte teórica súper bien aprendida y muy bien dominada, conoces la anatomía de este organismo o de las arañas, pero de manera práctica. En esta parte lo más común es que tengas un laboratorio donde tú puedas acercarte a este tipo de organismos y normalmente están preservados en alcohol. Entonces en ese laboratorio te los prestan, tú los abres y obviamente los ves de manera presencial y de manera vívida para que tú te des cuenta de: ah, así se ve una araña, esto es una araña y no sé, la especie de X tipo de organismo se ve así, tiene esta coloración, tiene tantos pelitos en tantas patitas, etc, etc, etc. Normalmente para estas materias te dejan que hagas una colección y tú identifiques los organismos que vayas a entregar. En mi caso me dejaron que entregaran probablemente unos 30 organismos que tenían que estar identificados a esta especie y que estuvieran muy bien preservadas con ciertas características, y obviamente depende del plan, depende del programa, depende del profesor y de la universidad si es que te dejan este tipo de colecciones o no. Obviamente el propósito de que tú entregues estas colecciones ya identificadas es para que estas les sirvan a los estudiantes de las siguientes generaciones y sustituyas las que ya destruiste en el laboratorio cuando estabas aprendiendo a identificar estas arañas. Ahora, cuando yo tuve que entregar esta colección, la verdad es que fue una tarea bastante complicada porque las arañas las tuve que colectar cuando ya era tiempo de invierno y en invierno es bien difícil que las encuentres, y la otra, identificarlas también fue muy complicado. Ahora tienen que saber que identificar arañas mediante fotografía es muy complicado, y más cuando no estás acostumbrado o no tienes la suficiente práctica. Por eso lo ideal es tener al organismo vivo presente y verlo de cerca para que sepas más o menos cómo es, y que si los quelíceros así ya está, y el número de ojos, y pues obviamente lo ideal es siempre tenerlos presentes para que puedas hacer una mejor identificación. Para todo esto y para empezar a identificar absolutamente lo que sea, primero necesitas tener unas buenas claves taxonómicas o claves para identificar, en este caso para arañas. Aquí tengo esta clave, como lo pueden ver, que es familias de arañas de Norteamérica y del norte de México, y como pueden ver son fotocopias que son seguramente de algún libro que alguien me regaló cuando era estudiante. Las claves dicotómicas como estas son herramientas que son muy importantes porque son guías que te permiten identificar
identificar organismos, y tienen numeritos, como los pueden ver aquí, no sé si alcancen a ver, tienen numeritos en esta parte que tienes que ir siguiendo, y en otros casos inclusive tienen dibujos como esta, para que no te pierdas y las puedas seguir de una mejor manera. Como su propio nombre lo dice, son claves que te van a indicar cuál es el género o cuál es la especie que estás identificando, y lo único que tú tienes que hacer es seguirlas y dar con las características que tiene la araña que tienes presente, o tienes el organismo que está ahí, pues. Como por ejemplo, y esto es un ejemplo de manera muy general y me lo estoy inventando, es por ejemplo, ¿sabes qué? Tu araña tiene el opistosoma, no sé, en forma de triángulo. Entonces tú tienes que seguir las guías de manera que te diga, aquí este es de triángulo y este es de círculo. Entonces si tu araña no tiene la de triángulo, te vas por la de círculo, y estas propias claves tienen números que tienes que ir siguiendo. Y por ejemplo, después de que te vas por la de, no sé, mi araña tiene forma de triángulo, te vas por ahí y llegas a otro número, y ese número te va a explicar, por ejemplo, es también otro ejemplo, ¿sabes qué? Tu araña tiene 3 ojos arriba y 2 ojos abajo. Entonces tú vas comparando lo que dice tu guía con tu organismo, y así vas sucesivamente siguiendo estos números hasta que des con la especie que es la que estás buscando. En realidad esta clave, que es la real, aquí les hago un zoom para que más o menos se den una idea de cómo se ve, y recuerden que les dije que la anatomía y las partes de una araña siempre las tienen que tener súper bien aprendidas, porque básicamente es lo primero que vienen las claves para poder distinguir entre infraórdenes, que es lo primerito. Entonces aquí nos dice que los quelíceros paraxiales, y si tú no sabes que los quelíceros son los colmillos, pues obviamente va a estar muy complicado que aprendas a identificar un organismo. Entonces por eso siempre la anatomía es bien importante. La verdad es que esta guía se supone que debería de ser un poco más sencilla porque tiene dibujos, pero la verdad es que ni tanto. Y esa es la idea general más o menos para aprender a identificar arañas. Esto mismo es para plantas, lo mismo es para hongos, lo mismo es para aves, pero obviamente cada organismo va siguiendo la guía con sus propias estructuras y sus propias características de su anatomía. Entonces me refiero a que la base de cómo va siguiendo las claves dicotómicas es prácticamente lo mismo, porque todas las claves y todas las guías de identificación funcionan prácticamente igual. Ahora todo es más fácil cuando es por regiones. Por ejemplo, yo vivo aquí en México, o sea, Norteamérica, y más o menos conozco y sé cuáles son las especies que hay en esta zona, porque a veces después me mandan, por ejemplo, organismos o, por ejemplo, mariposas que hay en Costa Rica o en Colombia, y yo no tengo ni la menor idea, porque las especies que se encuentran, por ejemplo, en México o a Costa Rica o a Perú son totalmente diferentes a las que se tienen por regiones. Y por lo tanto son especies que no conozco o yo no estoy muy relacionadas con ellas. Pero cuando son especies que se han identificado varias veces y las he revisado, es más fácil que yo las conozca y ya las haya identificado y ya sepa qué especies son. Entonces, cuando aprendes esto en la universidad, básicamente en tu cerebro existe como un catálogo de plantas y de animales y de insectos y, por ejemplo, de aves que tú ya has identificado. Entonces, más o menos te las vas aprendiendo de memoria, por así decirlo. Entonces, cuando otra persona te pide que ayudes a identificar, tú ya conoces la especie que habías identificado previamente y para ti es más fácil hacerlo. No sé si me explica, pero es más o menos la idea. Y ya cuando haces esto de manera muy continua o haces esto de manera seguida, la verdad es que es más fácil identificar y no se te olvida. Ahora sí, regresando a la fotografía y la araña que me mandó mi cuñado, para mí fue un poco más fácil porque ellos viven en Estados Unidos, entonces estas arañas pertenecen a las arañas de Norteamérica y ya obviamente existe un catálogo de todas las arañas que existen en esta región. En mi caso, y la verdad es que ya casi no uso claves y utilizo más imágenes, no porque sea experta identificando arañas, sino porque las claves normalmente ya no las tengo a la mano, estas porque las acabo de encontrar. Pero normalmente para los biólogos pues es más fácil si les mandas una fotografía y un video para que te ayuden a identificar cualquier tipo de organismo. Pero aquí les va el pro tip: cuando le manden una fotografía o un video a su biólogo de confianza para que les ayude a identificar ciertos organismos, asegúrense que la foto sea nítida y se vea bien, porque a veces mandan unas fotos bien borrosas que la verdad pues no somos adivinos y está muy complicado de identificar. Además, que se les agradecería que traigan pues los datos de colecta o la localidad donde las encontraste, porque estos datos al final del día son muy importantes para cuando quieres dar con el ID de cierta especie. Ahora, ya que tengas la fotografía súper nítida y que tengas todas estas características, la verdad es que tu principal aliado es Google. Siempre funciona muy bien cuando estás buscando ciertas especies porque te apoyas con las imágenes que ya existen en esta base de datos.
Una de las cosas que siempre me fijo cuando siempre me mandan imágenes para que yo identifique, en este caso pues arañas, es fijarme en la característica que resalta en el organismo. En este caso, esta araña, como lo pueden ver en la fotografía, las patas son atigradas, o sea con rayitas, y el abdomen en forma de triangulito. Entonces estas arañas yo ya las he visto varias veces y que sé que se llaman Orb-Weaver. En español se conocen como araña de tela orbicular. Entonces voy y busco en Google este término o arañas de Norteamérica para que sea más exacta. Y aquí el consejo es que siempre los términos los busquen en inglés, porque siempre hay una mayor cantidad de información que les puede servir. Siempre va a haber más información en inglés que en español, así que eso sí se los puedo asegurar. Obviamente no solamente Google, hay otros recursos que son un poco más específicos, que ya hay clasificaciones de arañas y que están, por ejemplo, divididas en regiones. Entonces, por conclusión, saqué, después de toda esta investigación, que la especie de la araña que me mandó mi cuñado es de especie Araneus, porque aparte ya la había visto antes y ya había identificado arañas de este tipo. Cabe destacar que yo no soy experta en arañas, ni mucho menos, pero siempre que voy a dar una idea de un animal que no estoy muy segura de la especie, pero estoy, por ejemplo, 70% segura de la especie que voy a dar, aún así siempre me gusta pedir una segunda opinión y preguntarles a colegas que son expertos en el área que si me pueden dar su opinión de qué especie es la que están viendo. Y obviamente pues estas personas que se dedican a estudiar posgrados específicamente de esos organismos, pues es más fácil que ellos den con una especie más rápido y más exacta que yo, entonces ellos me pueden ayudar solamente a corroborar este tipo de especies. También la verdad es que ayudó que en el estado de Washington, que es de donde me mandaron esta fotografía, hay solamente como 30 especies de arañas y todas son muy comunes, entonces no hay mucho pierde. Y una de las más comunes, que fue la que identifiqué, es una Araneus diadematus, y también esa fue la otra manera como pude identificar esta especie. Y esto es más o menos cómo funciona la identificación de especies y cómo funcionan las claves de identificación. Esta es la manera en que yo identifico organismos, esta fue la manera en que yo identifiqué esta araña, porque imagínense, pues cada quien tiene su método, cada quien tiene técnicas para identificar organismos. Cabe aclarar que no todos los biólogos son expertos en todo y pueden identificar cualquier organismo, porque cada quien tiene su área de expertise y el área en que se dedica. Espero que este video les ayude para futuras referencias. Recuerden que todos mis videos no solamente los ven estudiantes de biología, sino también personas que no están muy relacionadas con el tema, entonces también para no profundizar mucho y no confundirlos, esto es más o menos de manera general. Y por cierto, también de esta fotografía y de esta ocasión salió el primer meme que yo hice, que publiqué en la página de Violet's Apprentice, que es este, porque soy muy graciosa de vez en cuando. Y eso es todo por este video, espero que les haya gustado y hayan aprendido algo nuevo. No se olviden unirse a este canal y apoyar a The Violet's Apprentice, obviamente darle like y compartir todos estos videos, seguirme en mis diferentes redes sociales, me encuentran como Sofía Biologista y yo los veo en el siguiente video. Bye.